Hola de nuevo, regresamos a nuestro curso de autobiografía en sentido de vida en la segunda parte de nuestro módulo 3, donde estamos aprendiendo sobre el relato actual en nuestra autobiografía que implica mucha honestidad, elecciones y coraje. Otro tema que vamos a hablar desde la logoterapia para integrar a la escritura de la autobiografía y que nos va a permitir mucho practicar ese diálogo con nosotros mismos y con los demás, porque muchas veces cuando uno escribe su autobiografía, incluso desde el relato actual, uno le pregunta a la gente cómo me ves, cómo me sientes, qué crees tú sí, ¿no? Entonces, y también uno dialoga mucho con uno mismo. Y desde la logoterapia hay el planteamiento de que es muy importante aprender a hacer diálogo socrático con uno y con los demás, ¿no? Entonces, aprendemos que el modelo de la relación logoterapéutica es el gran modelo histórico de una discusión razonada, la conversación clásica de hombre a hombre, que es conocido como el diálogo socrático, que es la estructura dialógica de la persona espiritual, la persona que es capaz de ir más allá de la reacción instintiva que tiene en determinado momento, eso que donde somos muy impulsivos al momento de responder, porque somos capaces de pensar, de razonar, de utilizar nuestro intelecto para comprendernos a nosotros, para comprender el mundo, y eso entonces apela a nuestra dimensión espiritual o a nuestra persona espiritual. Entonces, la existencia de las personas, ¿ok? Tiene por naturaleza una estructura dialógica basada en la relación interpersonal yo-tú, ¿ok? Yo que dialogo con el otro o yo conmigo mismo, yo que dialogo conmigo, ¿no? Entonces, esa capacidad de diálogo y de reflexión es lo que entendemos como diálogo socrático, ¿no? Entonces, el diálogo socrático es la base de todos los análisis que hacemos de la existencia y como estamos escribiendo nuestra autobiografía, imagínense, qué mayor análisis de la existencia que ese, ¿no? Entonces, la logoterapia como marco conceptual busca la modulación de la actitud de la persona o de la persona que habla con nosotros o cuando nosotros hablamos con nosotros mismos por medio del diálogo socrático. El pensamiento de Frank o el pensamiento frankiano está permeado desde los inicios de una vocación preventiva y promocional. Yo puedo reflexionar antes de, yo puedo reflexionar para entenderme, yo puedo reflexionar para conseguir explicaciones, ¿no? Entonces, por eso dice desde una vocación preventiva y promocional en las que, por una parte, el análisis existencial ofrece la base para una pedagogía, una enseñanza y aprendizaje de nosotros, de la vida, de los demás, fundamentada antropológicamente y cargada de implicaciones educativas. ¿Qué quiere decir? Cargado de aprendizajes y de para qué es. Yo dialogo, pregunto, me confronto al otro, analizo, reflexiono, porque eso me va a ayudar a aprender sobre el mundo, sobre los demás y sobre mí mismo, ¿no? Entonces, la logoterapia o análisis existencial de las personas, ¿no? Es una explicación ontológica, una capacidad profundamente humana de la existencia personal que ayuda al ser humano a desarrollar un elemento que van a ver que lo vamos a trabajar reiteradamente cuando trabajemos logoterapia y cuando trabajemos elemento de la escritura es hay que tener mucho coraje, hay que ser muy valiente para enfrentarnos a la vida, a nosotros, a la realización personal, a las relaciones, a nuestras decisiones, ¿no? Entonces, esta explicación que hacemos de nosotros mismos nos ayuda a desarrollar el coraje para reconocer nuestra naturaleza espiritual, esa capacidad de reflexión, de disertación que tenemos, ¿no? Y eso además nos permite, este análisis personal, encontrar nuestras potencialidades. La logoterapia también promueve que uno se descubra en lo bueno, en lo luminoso, en las capacidades, en la capacidad de decidir, en la capacidad de aceptar, de adaptarse también. Entonces, este encuentro con las potencialidades nos dice que en logoterapia no dejamos a las personas
hasta que se hayan vuelto ellas mismas, hasta que se sientan conformes con ella, hasta que entiendan las decisiones que están tomando, hasta que se adapten, hasta que se perdonen, hasta que se conozcan, ¿no? Entonces, la idea es ir generando análisis hasta que nos sintamos cómodos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como les decía, el diálogo socrático es la base de la logoterapia y la estructura metodológica del diálogo socrático es, miren qué interesante, la mayéutica y la ironía. ¿Qué quiere decir eso? Y miren qué bonita esta gráfica, donde nosotros con nuestra capacidad de reflexionar, de entender, de cuestionarnos, de confrontarnos, de asumir nuestras decisiones, hay un comentario de que parimos una nueva realidad, parimos una nueva manera de interpretarnos y es bonito porque nuestro pensamiento nos permite parir, ¿no? Que es un poco lo que está aquí en esta gráfica. Entonces, el momento mayéutico consiste en una especie de obstetricia del alma, ayudar al otro o ayudarme a mí mismo, si estoy haciendo un diálogo interno, a parir la solución con el uso de la pregunta. ¿Por qué yo habré decidido esto? ¿Para qué es importante para mí esto? ¿Qué beneficios me ha traído esto? ¿Qué barreras encontré en ese momento? Entonces, con buenas preguntas, yo soy capaz de parir una comprensión de la realidad. Y la otra cosa, sobre todo cuando uno está dialogando con otro o cuando uno se resiste mucho a una realidad, se utiliza lo que se llama la ironía socrática, que consiste en rebatir un planteamiento confrontándolo consigo mismo. Cuando yo veo que yo caigo varias veces en lo mismo y caigo varias veces en llegar tarde, entonces una ironía socrática puede ser, ¿no será que a mí al final me gusta llegar tarde? ¿No será que a mí al final me gusta que la gente me atienda? Entonces a usted le gusta llegar tarde, porque si lo hace y no ha podido solucionarlo es por algo, ¿no? Ah, entonces si usted va a un lugar y lo maltrata, pero usted sigue yendo, ¿no será que a usted le gusta que lo golpeen? ¿No será que usted? Entonces, claro, es la ironía socrática de algo pasa que yo sigo manejando patrones, ¿no? Entonces, es muy interesante ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y con los demás para confrontarnos y tener el coraje y el valor de aceptar y de cambiar, ¿no? Entonces, la base del diálogo socrático es la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a hacer buenas preguntas, tenemos que aprender a hacernos buenas preguntas y tenemos que aprender a hacerle buenas preguntas a los demás, ¿no? Entonces, el arte socrático plantea muchas preguntas incisivas que provocan al interlocutor y lo llevan a encontrar una respuesta que saldrá de él mismo. ¿Cuáles son las características de estas preguntas socráticas? En el preguntar está implícita genuinamente la ignorancia. La pregunta debe tener un cierto sentido. Entonces, ¿de verdad a usted le gusta esto? ¿De verdad para usted es tan difícil aquello? ¿De verdad será que yo no soy capaz de esto? ¿De verdad que será que a mí al final eso, aunque al final me moleste, por algo me atrae y lo hago, ¿no? Entonces, realmente hay que partir como de la ignorancia para volver a revisar de nuevo esa área de la vida, ¿no? El preguntar es más difícil que contestar. Entonces, el arte de hacer buenas preguntas tenemos que desarrollarlo. El arte de hacerme buenas preguntas a mí misma, el arte de hacerle buenas preguntas al otro. Preguntar quiere decir abrir, descentrarse, desenfocar, tratar de conseguir otra explicación. La pregunta también implica una oposición entre el sí y el no. ¿Será que sí o será que no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué pesa más, el sí o el no? Entonces, la pregunta es más un padecer en el sentido de una profunda reflexión que simplemente el imperativo de tener que tomar una decisión, ¿no? Entonces, el arte de preguntar no es el arte de ganarle al todo el mundo, es el arte de comprender lo que sucede, por qué lo hago, por qué lo hace el otro, ¿no? Entonces, el diálogo socrático busca que el otro, si le hago una pregunta al otro, o que yo mismo realmente en base a la reflexión consiga una respuesta, consiga una explicación. Y finalmente, entonces, algunas preguntas de estilo socrático son, ¿qué quieres decir realmente con? ¿Qué me querré decir? ¿Qué querré decirme yo a mí mismo cuando digo es que no soy capaz de esto? ¿Ok? ¿Cómo llegas a esa conclusión o cómo llego yo a esa conclusión?
¿Qué es lo que realmente se está diciendo? Supón que te equivocas, ¿qué consecuencia tendría esto? ¿Qué otra decisión pudieras tomar? ¿Cómo podría saber que lo que dices es verdad? ¿Cómo puedo saber que esto es importante para mí? Que esto es lo que verdaderamente yo siento. ¿Por qué esto es importante? ¿Siempre he actuado así? ¿Cuándo no he actuado así? ¿En qué circunstancias sí soy capaz de hacer esto otro? ¿No? Entonces, fíjense que son preguntas que me llevan a una reflexión profunda mía y de mi realidad. Muy bien, ahora sí para cerrar, retomamos el término que les había señalado que es importantísimo para enfrentarme a mi existencia, para ser fenomenológico en la manera de trabajarme, de entenderme y para poder escribir en mi autobiografía actual, y es el coraje, ¿no? El coraje y el sistema de valores en nuestra realidad actual. Entonces, podemos apelar a la revisión de nuestro sistema de valores en la actualidad para poder escribir nuestro relato actual. ¿Qué disfrutamos de la vida en este momento? Que son todos los valores de experiencia. ¿Qué aportamos al mundo en este momento? Que son todas las cosas que yo creo, los valores de creación. ¿Cómo afrontamos los acontecimientos difíciles en este momento? Que serían todos los valores de actitud. Podemos entonces también, y lo vamos a profundizar más adelante, revisar nuestro coraje retomando y aprendiendo sobre los planteamientos del optimismo trágico que nos propone Víctor Frank. Muy bien, con esta lámina terminamos nuestra sesión 3.2 y vamos a terminar y nos vemos el viernes en nuestra sesión en vivo.